Platícanos un poquito de ti, amigo. ¿Quién es Jaime Ángel? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Tu familia? Háblanos un poquito acerca de ti. Bien, Jesús. Bueno, pues Jaime Ángel, ante todo, un buscador también, creo que es algo que nos identifica. Podríamos denominarlo como buscador de la verdad o buscador de sentido, buscador de esas respuestas espirituales que nos den un poco de orientación en la experiencia que tenemos acá día a día. Y en segunda instancia, como buscador, me convertí o me encontré a mí mismo como un enamorado de la inteligencia del corazón, es decir, comprender todo lo que compone ese tesoro de nuestro pulsar, de una sabiduría superior o de donde puedo identificar la fuente de nuestra conciencia y como tal la guía de ese camino de espiritualidad. Eso es lo que me define como tal desde que en el 2009 conocí o escuché sobre la inteligencia del corazón, empecé a investigar sobre ello, me atrajo muchísimo y he hecho dentro de esas investigaciones estudios con institutos como el de Educación del Corazón o HeartMath de California, y también he buscado en la sabiduría ancestral y en otras fuentes de conocimiento todo lo que tenga que ver con esto de la inteligencia del corazón. A partir de ello, pues me he dedicado a desarrollar conferencias. Desde muy joven me inicié en ese mundo de hablar en público, de compartir conocimientos, de comunicar, y lo fui orientando a esa gran pasión por la inteligencia del corazón. Entonces me dedico a dictar conferencias, a hacer seminarios, también he incursionado como escritor. Vivo con mi esposa y mi pequeña hija en Colombia, soy colombiano. Y bueno, ya son un recorrido aproximadamente de 17 años de ir conociendo sobre espiritualidad y de permitirme guiarme por ese sentido y sentir del corazón. Muy bien, muchas gracias, amigo. Qué interesante, fíjate, no, nunca imaginé que te dedicaras a esto, o sea, a las conferencias, a ayudar a las personas de esta manera, de pensar corazón. A ver, amigo, pero háblanos un poquito ahora de tu canal. ¿Cómo es que surge esta idea de abrir este canal? Obviamente sí tiene que ver lo que nos acabas de mencionar, pero háblanos un poquito de tu canal, qué es lo que podemos encontrar ahí. Háblanos un poquito de tu canal. Si precisamente la idea del canal, digámoslo por poner una comparativa, así como existen los canales de divulgación científica, mi canal es una propuesta similar al tuyo de divulgación espiritual, ligado a un concepto que es inteligencia espiritual. Esto de la inteligencia espiritual es hacernos un llamado de prestar atención a esa naturaleza humana que es la espiritualidad o nuestro espíritu, pero hacerlo de la mano de la lógica, del conocimiento, del cuestionar, de poder sobreponernos y sobrepasar a las barreras que pueden significar las creencias o las viejas concepciones de espiritualidad, tanto surgidas en las religiones como en la nueva era o el New Age. Todas estas concepciones ya son unas imágenes, ya hay unos paradigmas generados sobre espiritualidad que en muchas ocasiones se convierte en un camino fácil de decir, pues bueno, ya escuché esto o por allí se dijo aquello y ya me creo esa idea de espiritualidad. Lo que propone la inteligencia espiritual es que nos apropiemos de ese camino de descubrimiento de bases, pilares, de saberes que pueden darnos a comprender y a desarrollar una conciencia sobre nuestra propia naturaleza espiritual. Y la línea mía, como mencionaba hace un momento, tiene que ver todo alrededor del corazón. Es un canal dedicado a divulgar, a compartir, a acompañarnos en el camino de comprender esa guía que significa el corazón, de la cual se ha hablado a lo largo de la historia y que es un elemento en común, es un punto en común de prácticamente todas las enseñanzas espirituales que nos podamos encontrar a lo largo y ancho del planeta y en el transcurrir de toda la historia. El mensaje que tiene pensar con el corazón es de que nuestra mente, con su dinámica y con su poder de crear realidad, pueda ser guiada por una inteligencia superior.
El planteamiento es de que nuestra mente trabaja con la memoria cultural, es decir, la memoria de lo que aprendemos desde que nacemos, según dónde nacemos, según cómo crecemos, y sobre esa materia prima desarrolla sus dinámicas de pensamiento, que luego se transforman en la vida que vamos, la experiencia de vida que tenemos cada persona. Pues bien, la propuesta de pensar con el corazón es darnos cuenta que mientras la mente y el cerebro piensan con la memoria cultural, el corazón piensa con la memoria creacional. ¿Qué es la memoria creacional? Es aquella sabiduría, aquella inteligencia que subyace a la existencia como tal, a la creación, aquella información o guía del propio espíritu de la vida, o si podemos y queremos acuñar el término ahí, de Dios. Una cosa es cómo pensamos desde la experiencia humana y otra cosa es cómo se piensa desde la divinidad. Entonces, esa divinidad, cuando viene a guiar el ser humano, ahí es donde aparece la inteligencia del corazón, una que también es llamada la intuición, la voz de la conciencia, o en términos de nuestras abuelas, las corazonadas, el sexto sentido. Es una sabiduría superior que viene a ayudarnos a armonizar nuestra experiencia cotidiana. Entonces, la propuesta de mi canal es dirigirnos a una conexión, a una experiencia de constante diálogo con esa sabiduría por medio de conocimientos que entrenan la mente, la educan para saber o poder entenderse con el corazón. Digamos lo que en este momento, dada la educación y la programación mental que tenemos, por cómo hemos sido educados, por los objetivos e intereses del sistema, tenemos una mente que entiende muy poquito del lenguaje del corazón. Es como si el uno hablara mandarín y el otro español. Entonces, la propuesta de pensar con el corazón es acompañarnos en reeducar la mente de manera que sepa entender el lenguaje del corazón. Y ya pudiendo entender ese lenguaje, desarrollar nuestra experiencia de vida de una manera más consciente, más armónica y fundamentada en nuestra verdadera esencia, en nuestra naturaleza espiritual. Muy bien, qué interesante, amigo. Sí, bueno, yo creo que ahorita vamos a ir adentrándonos un poquito más acerca de pensar con el corazón. Yo quiero platicarte un poquito de cómo fue que te conocí. Te conocí hace como 4 o 5 años, yo creo para la época de la pandemia, con los chicos Ah, de estupendo. Descubriendo. Ajá, con los chicos de Genial. Descubriendo. Ahí fue donde te vi por primera vez y la verdad, en mi punto de vista, esas primeras veces que te vi, yo te consideré como un erudito, o sea, la inteligencia misma ahí caminando. Me gusta la manera en cómo lo haces. Y he visto también que en tu canal, al igual que el mío, hablas un poquito o hablas mucho acerca de un libro que para nosotros en el canal pues es muy importante, es el libro secreto de Juan. Me gustaría que me hablaras un poquito acerca de cómo conociste este libro y para ti, ¿qué es este libro, el libro secreto de Juan? ¿Por qué sería tan importante para pensar con el corazón? Bien. Voy a comenzar por esa parte de por qué, de qué significa para mí y por qué es importante. Pues a ver, dentro de mi proceso de búsqueda personal, el libro secreto de Juan constituye uno de los documentos pilares, o sea, uno de los documentos que más consulto, que más frecuento, que más respuestas me ha permitido abordar y que mayor comprensión me ha permitido también construir para mi propio pensamiento. Entonces, para mí tiene un valor incalculable, o sea, es una guía muy importante. ¿Cómo lo descubrí o cómo lo conocí? Pues dentro de ese camino, aproximadamente comencé en esta, o sea, decidí hallar sentido a mi vida a través de la espiritualidad, después de que en las religiones no hallaba respuesta, como a muchos nos ha ocurrido, después de ser incentivado, impulsado por la filosofía, el cuestionar, el ir por respuestas más profundas sobre la vida, y tuve la oportunidad de conocer un camino de conocimientos espirituales donde me encontré, entre otros documentos, con el libro secreto de Juan, una manera de descubrir que lo que las religiones enseñaban, que fue en mi caso como en el de muchos, la primera interacción con un conocimiento espiritual o que refería a Dios, etcétera,
fue la Iglesia Católica y ellos se basan en la Biblia. Luego, cuando comienzo a buscar más y a través de este recorrido descubro los apócrifos, pues ahí empieza a abrirse mi mente. Y dentro de esos apócrifos, el libro secreto de Juan se convierte en uno muy especial porque su contenido es la historia de la creación. La historia desde el principio, cómo comienza la existencia hasta nuestros días. Pero una historia contada no como si fuera un diario, no como que en el día uno pasó esto y entonces al siguiente día por la tarde pasó aquello y después de una semana cuando amaneció fue así. No, no es tipo diario. Es una historia que narra los mecanismos de cómo funciona la existencia. En su origen, cómo inició, cómo se sostiene, cómo se expande, cómo encuentra, digámoslo, interferencia, turbulencia, cómo cambia desde una dimensión superior muy elevada, muy lumínica, a una existencia o a una dimensión más densa como la que nosotros tenemos acá. De ahí que este documento se convierta en una fuente de respuestas y en una posibilidad de tomar fichas para armar un rompecabezas que en mi caso es fundamental. Es decir, poder tener un panorama de entendimiento sobre mi existencia y sobre cómo funciona y sobre cuál es su sentido es para mí esencial, primordial. Y el libro secreto de Juan tiene mucho que ver con poder tener ese panorama, esas respuestas. Lo he estudiado, o sea, muchas veces lo he leído, lo vuelvo y lo estudio, cada vez entiendo cosas distintas y complementarias. Y en uno de esos aspectos es lo que esto significa es que cuando menciono que este documento nos plantea la mecánica de cómo funciona y cómo se originó la creación, no habla de una historia que podamos ubicar en el pasado. No habla, o sea, cuando estoy diciendo, hey, es que ahí te encuentras cómo empezó todo. Ese inicio de todo no es un pasado. Ese inicio de todo, al ser una dinámica creadora, es un inicio que está presente. Es una enseñanza espiritual de cómo vivir ahora. Por ejemplo, cuando empieza a hablar de el Padre como principio creador, lo primero que dice sobre él es que se contempla en la luz que le rodea. Luego, si nosotros asumimos y comprendemos que esa misma esencia del Padre es la que nosotros tenemos, en otras palabras, que tu ser y mi ser hacen parte de ese espíritu creador, automáticamente somos parte de ese espíritu que se contempla en la luz que le rodea. Y si queremos vivir esa esencia y esa originalidad de nuestro ser, pues eso es una práctica que debemos implementar, contemplarnos a nosotros mismos en la luz que nos rodea. ¿Cuál es esa luz? La primera referencia está en el sol, la creación, la luz. Pero si comprendemos que, por ejemplo, solamente por poner una ilustración, que es el sol, como algo lumínico, es un ejemplo literal de la luz que nos rodea. Pero esa luz del sol se convierte en la vida que tiene la naturaleza, se convierte en la armonía que expresa la creación. De ahí que contemplarme en la luz que me rodea, dice, el perfecto se contempla a sí mismo en la luz que le rodea, es decir, se encuentra a sí mismo, se espejea en esa luz que le rodea. Si yo lo aplico es que el ser humano sepa verse a sí mismo en la creación que le rodea, sepa verse en esa armonía, sepa verse en esa inteligencia que tiene la naturaleza, sepa verse en esa sabiduría. Y luego la parte siguiente que dice el libro secreto de Juan es que ese es el manantial del agua de vida que crea los mundos. Cuando el ser humano aprende a contemplarse en el esplendor que le rodea en la vida misma, se convierte en sí mismo en un manantial, es decir, en algo que emana. El escrito dice manantial del agua de vida, que si lo traemos a nosotros sería como decir que cuando el ser humano aprende a contemplarse o a encontrarse a sí mismo en la armonía que le rodea, lo que emana de sí, y en nuestras emanaciones pueden ser varias, emanamos pensamientos, emanamos emociones, emanamos palabras, emanamos energía. Cuando el ser humano se contempla en sí mismo, a sí mismo en la armonía que le rodea, sus pensamientos, sus emociones, sus palabras, su energía como tal, tiene esa característica o es
asemejable a esa agua de la vida, a esa agua pura, cristalina que da vida. Entonces, como vemos en esa parte, es un ejemplo nada más de que cuando hablamos del libro secreto de Juan como algo que nos permite conocer y comprender la historia y las dinámicas de la creación, no es simplemente que diga qué pasó hace no sé cuántos milenios, sino que nos está hablando de una dinámica de creación que es actual, una dinámica que está siempre presente y que para mí se convierte en una guía dejada por Jesús precisamente para que nosotros nos acerquemos a lo que él mencionó, y es de que si él va al Padre, nosotros debemos ir con él. Por eso se presentó como un camino para ir a esa plenitud, que no es otro plano, a como yo lo entiendo, sino que es la plenitud que podemos experimentar aquí mismo al ser conscientes de la profundidad de nuestro propio ser. Entonces, en síntesis, el libro secreto de Juan para mí es una piedra fundamental. Muy bien, amigo, muchas gracias. Fíjate que arrojaste mucha luz ahí con ese análisis o ese ejemplo de hacer una introspección, también ver cuáles son nuestros actos. De esa manera podemos ver cuál es la luz que nos rodea. Y si Tal esa cual. luz, y si esa luz o esos actos, van a ser el manantial de agua vida también para otras personas. Me gustó muchísimo eso que nos mencionaste, amigo. Ahora, hay una parte, ahora sí que es donde surgen todas las preguntas en el libro secreto de Juan, que tiene que ver con Yaldabaoth. Ahora la pregunta va más relacionada en quién es Yaldabaoth, qué es Yaldabaoth, este, lo podemos visualizar hoy en la actualidad. Entonces, esa sería mi pregunta, amigo. Bien, pues tal como dices Jesús, Yaldabao es el punto del libro secreto de Juan alrededor del cual más preguntas pueden surgir y a la vez puede ser la mayor fuente de respuestas dentro de lo que muchas veces nos preguntamos aquí como humanos. Y es, ¿por qué existe el mal? Lo que llamamos el mal, la maldad, las tinieblas. ¿Cuál es su origen? ¿La creó Dios? El libro secreto de Juan ofrece una respuesta al respecto y menciona a Yaldabao como el origen del mal, el origen de la oscuridad o el origen de aquella fuerza que se opone a la creación. Yaldabao es presentado allí como una entidad que emerge de un error producido por alguien que el libro secreto de Juan llama Sofía. Luego, entendiéndolo, analizando lo que significa y apartándonos de verlo como algo literal, es decir, no estamos hablando de una mujer llamada Sofía que se equivocó y entonces hizo a un monstruo llamado Yaldabao. Eso es lo literal y no, ese no es el sentido hacia el cual va el documento. Se menciona a Sofía como un símbolo, una interpretación de una humanidad, una sociedad, una comunidad. Y aquí, para acercarlo un poco a nosotros, debemos entender que una comunidad, una sociedad, existe alrededor de una cultura. Entonces, hay un doble sentido, es decir, va y viene. La sociedad crea una cultura y la cultura crea la sociedad. Hablemos de una comunidad X, como la comunidad que se generó al lado del río X en tal territorio. Esa comunidad empieza a tener unos acuerdos, empieza a tener unos conocimientos del territorio, empieza a tener unas bases de cómo vivir y ahí va generando su cultura. Y en la medida que pasa el tiempo, esa cultura sostiene a esa comunidad, porque cada nueva generación que van haciendo aprende esos saberes, esos acuerdos, esas maneras de vivir y entonces las sostiene. En síntesis, toda sociedad se construye a partir de los conocimientos que va adquiriendo, que va desarrollando y desde esos conocimientos las formas de vivir, la cultura, ¿sí? Lo que le define cómo vivir. Cuando entendemos a Sofía como una sociedad, debemos comprender o podemos comprender que ese término Sofía se refiere a la cultura que había en esa sociedad. Una forma de pensar, una forma de actuar que siempre tiene unos resultados.
siempre, porque existe la causa y el efecto, ¿no? Entonces, Sofía como cultura de una sociedad X o de una humanidad es una forma de vivir alejada de la guía original, de la guía del espíritu, de la guía del corazón, alejada de la conciencia o, en términos de lo que mencionamos hace poco, si el perfecto se contempla en sí mismo en la luz que le rodea y entonces de ahí emerge un agua pura y creadora, Sofía es una manera de contemplarse y existir no desde la luz, sino desde la ausencia de luz. Y por lo tanto, ese cambio en el origen, al ya no verme, encontrarme en la luz, sino que me encuentro en la ausencia de luz, lo que pasa es que ya no voy a ser un manantial de agua limpia que crea, sino de un agua turbia, que traduciéndolo en lo que mencioné antes también, eso significa una emanación de energía. Por lo tanto, Sofía se refiere a una humanidad que por su cultura, su entendimiento y el conocimiento que podían usar, generaron una emanación de energía oscura, contraria a lo que antes se venía generando. Ahora, ¿qué significa esa oscuridad? Es, como venía mencionando, la ausencia de luz. Si la luz es una plenitud de conocimiento, de entendimiento, la oscuridad es una falta de conocimiento y de entendimiento. Para colocarlo en un ejemplo sencillo, hay una receta completa para hacer un plato de comida. Una receta completa que te dice, necesitas estos ingredientes, el proceso es este, comienzas por acá, sigues por acá, luego esto, esperas 20 minutos, etcétera. Toda una receta, toda una guía para desarrollar un plato de comida. Pero resulta que yo, el día que fui a hacer ese plato de comida, no tomé la receta completa. Tomé un pedacito solamente. Y con ese pedacito de la receta generé un plato. Primero, ese plato va a ser totalmente distinto al que planteaba la receta completa. Segundo, es muy probable que no sea solamente distinto, sino que sea incomible, o sea, que eso ni se pueda comer, que sea feo, que huela mal. ¿Por qué? Porque le hizo falta tiempo, le hará falta algún ingrediente, cambié la secuencia, el orden, entonces lo que era de primero lo hice de último, etcétera. Ese cambio en la guía y en la ejecución de la guía va a dar un resultado distinto. Y el resultado distinto puede ser completamente opuesto a lo que me llevaba la receta original. En esos términos, lo que plantea el libro secreto de Juan es que hay una humanidad que en su libre albedrío decide actuar de maneras distintas a como actuaba el principio de creación y por ende tiene un resultado que carece de esa plenitud. Esa carencia de plenitud, es decir, esa ausencia de luz, es lo que llamamos oscuridad. Y la manera como funciona esa oscuridad es que actúa con base en la ignorancia. Y al actuar con base en la ignorancia, pues hay muchas cosas que su resultado no es armónico. Para poner otro ejemplo muy sencillo, todos sabemos por dónde se agarra un cuchillo. Todos sabemos por dónde no se debe agarrar. Hagamos de cuenta que Sofía como origen del mal es la estupidez, la ignorancia, surgida en principio de una inocencia, de empecinarse a agarrar el cuchillo por donde corta y convencerse de que esa es la manera. Eso va a tener un resultado distinto a si agarras el cuchillo por el lado que es. Ahora, me parece que es importante tener una aclaración y elaborar un elemento acá, y es cambiar la concepción de la oscuridad o de esa maldad como algo que destruye la luz, como algo de lo cual hay que huir o como algo a lo cual hay que temerle. Porque entonces en el paradigma religioso,
ese Yaldabaoth y esa maldad de la que estamos hablando nos la enseñaron como el diablo. Y al diablo hay que temerle. Es lo que nos enseña la religión. Es algo para tenerle miedo. Pero en realidad, lo que narra el libro secreto de Juan es que lo que es Sofía, que es el principio del error, y su resultado, que es Yaldabaoth, es algo para transformar. ¿Cómo así que para transformar? Si un día entiendes que estás agarrando el cuchillo por donde no se debe agarrar, porque estás sintiendo que te estás cortando, que te está saliendo sangre y que eso no es natural, y llegas a la comprensión de que puedes cambiar la posición y agarrar el cuchillo por donde sí es y darle utilidad, ese día transformas esa experiencia de dolor y aprendes. Y vuelves al conocimiento original de cómo es que se agarra un cuchillo. Eso es simplemente, valga la redundancia, para simplificar el planteamiento. Pero obviamente contiene muchos más elementos y es mucho más extenso la dinámica de lo que plantea el libro secreto de Juan y la estrategia que tiene de fondo. Pero a la conclusión que quiero llegar es que esa aparición y existencia de esa energía oscura, es decir, que carece de la luz, es decir, que carece de la plenitud, que está presente en nuestro mundo aquí, porque el ser humano, a ver, desarrollamos una vida de 50, 70, 80, 90 años sin conocimiento de lo que somos en esencia. Eso es más o menos esa energía. Y a partir de esa ignorancia actuamos de maneras donde producimos unos resultados que son desarmoniosos. Lo podemos ver en todos los ámbitos. Si no sabemos utilizar la mente, la usamos para destruirnos. Entonces, a partir de una ignorancia de no saber cómo funciona la mente, la usamos, pensamos, sentimos con ella, nos emocionamos, pero la usamos para destruirnos, para pensar mal de nosotros mismos, para juzgarnos, para quitarnos el poder, para juzgar a otro, para pelear con otro, para perder el presente, vivir en el pasado, vivir en el futuro. Todo eso podemos hacer con la mente por ignorar cómo funciona y cuál es su poder y nos va a generar unos resultados de ansiedad, de depresión, de desconfianza en nosotros mismos, de sufrimiento. Ahí está. Esa es una forma también de entender a Yaldabaoth. Eso es la mente agarrada como si fuera un cuchillo agarrada por la hoja. Luego, cuando entendemos eso, ¿qué podemos hacer? Restablecer el mecanismo. Ah, ya sé cómo funciona la mente. Ah, ya sé de ese poder. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ah, voy a utilizarla como debe ser. Y al comenzar a utilizarla como debe ser, los resultados comienzan a cambiar. Y puedo ser una persona aún más fuerte gracias a esa oscuridad que conocí. Nunca fui oscuridad, no vengo de ella, pero la atravesé. Y tal como podemos ver las estrellas en la noche, porque su luz se hace visible gracias o a partir de el espacio que está oscuro a su alrededor, de la misma manera para muchos de nosotros, esa oscuridad que nos rodea es la oportunidad de recordar la luz que somos. Entonces, me parece importante esta, esa propuesta, esa forma de entenderlo, saber que hay un origen de eso que podemos llamar maldad, pero saber ubicarnos ante ello no como algo a lo cual temerle, de lo cual huir y algo en un sentido que quisiéramos lejos de nosotros, porque cuando lo tomamos desde esa perspectiva, queremos ignorarla. Y si ignoramos la oscuridad que surgió de la ignorancia, la multiplicamos. No es algo de que, ay, no, 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 no quiero, no, 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 de esa oscuridad, no, no, aléjala de mí. No, no puedo tomar esa posición porque es que ya está alrededor de mí, incluso adentro de mí. No es lo que soy, pero sí me permea, o sea, sí me toca. Entonces es mejor reconocerla y la manera de afrontarla es saber que yo no soy ella, sino que soy algo superior y anterior. Y que a partir, o sí, a partir de eso anterior y superior puedo mirarla, puedo estudiarla, puedo escucharla, puedo aprender de ella, mejorarme a partir de ella y esa es la manera como la ilumino. Y todos lo sabemos, luego de que prendes la luz, la oscuridad se va.
Y ahí volvemos a lo que mencionaba al inicio del libro secreto de Juan, no solamente como una historia de relatar unos hechos del pasado, sino como una historia que narra las dinámicas de creación que nosotros podemos ejecutar ahora mismo en busca de nuestra propia divinidad, porque es el fondo de lo que tiene ese documento y es el fondo de lo que busca cualquier camino espiritual. Muy bien, amigo. Qué interesante tu postura y sobre todo esta visión de ver de esta manera el mal. No de huirle, sino de aprender. Y que esto que nosotros estamos viviendo es por causa de ignorar nuestra verdadera naturaleza. Es lo que yo entiendo con lo que nos acabas de mencionar. Pero Sí, tal cual. pero cuando hacemos esa introspección de que nuestros actos vienen a raíz de la ignorancia y aprendemos de cierta manera nuestra esencia luz y empezamos con esa lucha de el proceso de cambio, empezamos a cambiar, ahí es donde pudiéramos decirlo, así es como yo lo entendí, que se vuelve como una herramienta de experiencia, de que por medio de la ignorancia pues apareció el caos en mi vida, o sea, lo estoy poniendo al menos en, ahora sí que de mi parte. Aprendo que esa manera de actuar de manera negativa fue por ignorancia, por no conocer mi divinidad, por no saber quién soy yo realmente. Y como tú bien lo mencionaste, nosotros somos luz, o sea, venimos de la luz. Lo único que sucedió es que el cuchillo lo agarramos al revés y tuvo consecuencias de haberlo agarrado al revés. ¿Qué es lo que me queda hacer? Como tú dijiste, pues nada más voltearlo y continuar con la vida. Es lo único que nosotros tenemos que hacer. Y Tal cual. y esa introspección es importante ver, perdón, esa introspección es importante verla en nosotros. ¿Cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Realmente soy feliz con la vida que tengo? ¿Soy feliz con el empleo que tengo? O sea, con mi familia, ¿estoy actuando de buena manera? Esa simple introspección de ver en qué punto estamos nos ayuda a empezar a reflexionar. Si así en 10 años yo quiero seguirme viendo igual o quiero algo mejor para mí y para mi familia. Entonces, comparto esa idea contigo, muy profunda. Este, ya recordé el video que vi ahí contigo, precisamente por ese ejemplo de el cuchillo, ahorita que hiciste mención. Hay una parte que leyeron ahí del libro secreto de Juan donde habla que hizo las tinieblas más brillantes y mezcló la luz con las tinieblas, algo así, no recuerdo. Y tú hablaste ahí y utilizaste el ejemplo de los cubiertos, que los cubiertos pues obviamente los utilizamos para comer, pero también pues pueden servir para otra cosa. Y me gustó mucho ese ejemplo que diste ahí con los chicos de descubriendo que yo lo utilizo en mi canal y en mis exposiciones. Aprendí mucho de ese ejemplo que nos diste de los cubiertos. Este, ahora, ahorita que estamos hablando acerca del libro secreto de Juan, me gustaría preguntarte, amigo, para ti, ¿qué es la espiritualidad? ¿Qué es la espiritualidad para ti? Bueno, definir la espiritualidad para mí es algo muy amplio, desafiante, puede ser tener la complejidad que tiene definir la vida, qué es la vida como tal. Pero así como pueden ser similares y pueden asemejarse en esto de que es complejo definirlas, lo que entiendo es que entre ellas dos encontramos respuesta. Es decir, mm, definir, definir la espiritualidad nos ayuda a la vida. Para definir la espiritualidad nos ayuda a la vida. La respuesta está en la vida. Así como para definir qué es la vida, la respuesta está en la espiritualidad. Buscar comprensión sobre la espiritualidad es buscar comprensión sobre la vida. Y buscar comprensión sobre la vida es
buscar comprensión sobre la espiritualidad. La una me va a llevar a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que para mí la espiritualidad es la manera de comprender la realidad verdadera de nuestra existencia, nuestra verdadera naturaleza. Es lo que da el sentido. La espiritualidad como sentido de la vida y la vida como sentido de la espiritualidad. Ahí está la conexión. Porque la base de entendimiento que me da la espiritualidad debe servir para tener unos resultados en la vida. Lo que tú mencionabas hace un momento, la armonía, la felicidad, la plenitud, el crecimiento. A eso debe llevarme la espiritualidad en la vida. Pero a la vez la vida, lo que hace la vida es construir una memoria o una esencia espiritual. Y por eso trato de comprender y de plantear la espiritualidad como ese camino a través del cual reconocer o recordar la verdadera naturaleza de la vida, su esencia, que es espiritual, y de encontrarnos en ella como seres espirituales, como parte de esa naturaleza. Luego, en las maneras como funciona, concibo que hay dos pilares de desarrollo de esa espiritualidad o de transitar ese camino. La primera es el reconocimiento de una fuerza o una dimensión o un poder que es superior, anterior e interior a nosotros como seres humanos. Para mí ese es un pilar, una de las claves de lo que es desarrollar el camino de espiritualidad. Hay algo, llámalo fuerza, poder, energía, inteligencia, que es superior, anterior e interior en nosotros. Reconocer eso ya es una cuestión de espiritualidad. Ponle el nombre que quieras, pero cualquier acepción o planteamiento de espiritualidad tiene que ver con nuestra relación con ese algo, con el nombre que sea. Y la manera como yo lo relaciono es que es superior, más grande que lo que nosotros concebimos en nuestra humanidad, es anterior, está antes de que nosotros estuviéramos como humanos, y es interior, es decir, permanece, se encuentra dentro de cada ser humano. Luego, el segundo punto sobre el cual entiendo el desarrollo de ese camino de espiritualidad es que el ser humano se enfoca, se concentra, decide desarrollar el potencial interior que tiene y que proviene de esa fuerza superior. Entonces, si en el primer punto yo reconozco que hay algo superior que es anterior a mí, que está dentro de mí, en el segundo punto reconozco que esa fuerza me dota de un potencial, por ejemplo, de conciencia, que yo debo desarrollar. Entonces ahí la espiritualidad toma ese camino a través del cual ir reconociendo mi relación con esa fuerza superior y desarrollando mi conciencia sobre ella, o sea, expresando ese potencial que hay dentro de mí, ese potencial de conocimiento, de entendimiento, de creación. Y en ese sentido, sucede para mí que en el camino de la espiritualidad, el ser humano llega a descubrir que es uno o que es parte de esa fuerza superior, que la experiencia humana es transitoria y el verdadero sentido de su existencia es ser parte de esa conciencia superior. Entonces, en ese planteamiento comprendo el camino de espiritualidad y hago mucha hincapié, mucho énfasis en que se trata desde un camino de vida, o sea, es del día a día experimentando esa relación con eso superior, con eso divino y desarrollándola dentro de mí. Es en el día a día. Creo que me hago entender y que es claro el hecho de que en mi concepción, en lo que comprendo, no relaciono la espiritualidad con tener X o Y conocimiento en específico, con vestirse de X o Y manera, con visitar X o Y lugares, no, porque todo eso son formas y las formas corresponden a cómo se desarrolló una cultura. Entonces, ¿cómo X cultura desarrolló su espiritualidad? Según al desarrollo en su tiempo, en su espacio, etcétera. Pero al final de cuentas, en el fondo, consistía en el reconocimiento de una fuerza superior
anterior e interior, y en el enfoque, en la disposición, en el esfuerzo de desarrollar esa fuerza desde su interior. Es como, vuelvo al ejemplo con la comida, como el aguacate, conocido como palta en Brasil, en México también. Cada cultura encontró el aguacate en su tierra, creció con ella. Y al tenerla allí, desarrolló formas de consumirla, diferentes recetas, etcétera, incluso nombres. Aquí se llama aguacate, por allá se llama palta. Pero en esencia es lo mismo, el aguacate. Lo otro son formas de consumirlo y de aprovecharlo. Para mí, con la espiritualidad sucede similar. Hay una esencia de lo que ella es y luego se fueron desarrollando formas que son propias de nosotros, de las personas. Luego, el reto de recorrer el camino de la espiritualidad es superar las formas, trascenderlas para llegar al fondo. ¿Por qué? ¿Por qué hay que llegar al fondo? Porque el fondo es la realidad verdadera. El fondo es la realidad verdadera. Es como nosotros que podemos vernos a través de este cuerpo, pero sabemos que somos más que el cuerpo. Si nos conocemos solo a partir del cuerpo, hay muchísimo que desconoceremos. Y ligando ese planteamiento con lo que dijimos del libro secreto de Juan, cuando una persona, por conocerse solo a partir del cuerpo, desconoce la profundidad de lo que es su ser, estamos hablando de alguien que está, en cierto sentido, consumido por la ignorancia, porque carece de la luz de conocer su ser. Entonces, eso es lo que también pasa con las formas y el fondo. Quedarnos en las formas es desconocer la profundidad del fondo. Y eso es sumergirnos en mucha ignorancia. Luego la ignorancia se convierte en estupidez cuando la ignorancia se usa sobre ella misma. ¿Cómo así que usar la ignorancia sobre ella misma es tomar un conocimiento que carece de luz y multiplicarlo con él mismo, usarlo de muchas maneras en él mismo? Ejemplo, decir que lo que nos hace espirituales es ir a una tierra santa, como se dice, el Oriente Medio. Entonces, lo espiritual, no, para que tú seas más espiritual debes ir a ese territorio. Bueno, listo. Ahí hay una primera ignorancia. ¿Cuál es? Desconocer que todo el planeta Tierra, al ser expresión del espíritu de la vida, todo es sagrado, porque lo sagrado está en relación con lo divino. Y si solamente las tierras sagradas son proceden de lo divino, entonces ¿quién hizo las otras? Y no solamente quién hizo las otras, sino por qué en todo el planeta hay vida. Y si la vida es sagrada, en toda la tierra hay vida, entonces toda la tierra es sagrada. Si yo me quedo con la primera ignorancia, que es hay unos lugares sagrados y otros no, listo. Luego voy a multiplicar esa ignorancia con ella misma. Y es al decir, hay un lugar sagrado, el lugar donde estoy no es sagrado. Para yo ser espiritual, tengo que ir al lugar sagrado. Eso es utilizar la ignorancia, multiplicarla con ella misma. Entonces yo no soy espiritual y no tengo cercanía con Dios hasta que vaya a ese lugar. Listo, tengo que irme para ese lugar. Listo, organizo todo. Ahí estoy desconociendo también que dentro de mí existe divinidad, existe lo sagrado. Listo, entonces sigue creciendo la ignorancia y se va convirtiendo en estupidez por las acciones que conlleva. Listo, entonces me voy a la Tierra Santa, al lugar sagrado, y me lleno con sus energías. Pero luego allá me dicen, no, pero es que si usted se quiere cargar bien de la energía sagrada del lugar, tiene que dejar esa ropa y comprar esta que es una túnica que es hecha con la fibra de aquí. Y si usted no usa la vestimenta que es la fibra de aquí, pues no se carga con la energía sagrada de aquí. Bueno, entonces compro el vestido, hago todo lo que me están diciendo. Y luego me dicen, no, pero es que si usted se quiere llevar esta energía sagrada para su vida, usted tiene que llevarse esa piedra que está hecha del material de aquí. Y tiene que llevarse ese collar que está hecho de aquí. Y lleves esta agua que es de aquí. Y así sucesivamente se va multiplicando la ignorancia sobre ella misma, generando la estupidez que está representada en los actos que me alejan cada vez más del fondo, porque hago nudos y nudos y nudos con las formas. Fíjense que todo eso se quedó en las formas.
Lo sagrado se perdió en las vueltas. ¿Por qué? Porque ya se trató de las formas. Cuando regreso, ¿en qué está centrado mi pensamiento? En que traigo la piedrita, en que traigo la túnica, en que fui al lugar, en que ahora soy espiritual, gracias a todo eso. Las formas van a representar mi valor espiritual. Y ese es solamente un ejemplo dentro de muchos otros, a partir de los cuales se puede evidenciar una ignorancia convertida en estupidez. Otro ejemplo es el racismo. La ignorancia fundamental de creer que somos distintos por el color de piel, ignorando que en esencia somos iguales y que luego llega a convertirse en la estupidez de la violencia, de la confrontación, del rechazo, la discriminación, etcétera. Entonces, por eso también puedo plantear y proponer la espiritualidad como un camino que nos lleva de lo individual a la unidad. Planteado de esta manera, la espiritualidad es un camino individual, porque como es un recorrido hacia adentro, yo no puedo ir hacia tú adentro. O sea, ese no puede ser mi objetivo. Al final va a suceder, porque como dentro de ti está la misma divinidad que dentro de mí, ir hacia mi divinidad es ir hacia tu divinidad. Y al final eso es lo que hace que seamos uno. Entonces, eventualmente va a suceder, pero ese no es el camino. Para yo llegar a la divinidad que tú y yo somos, mi camino no puede ser meterme dentro de ti. Mi camino es meterme dentro de mí. Como dice la sabiduría ancestral, el camino hacia el corazón del otro es tu propio corazón. Para llegar al corazón del otro debes ir a través de tu propio corazón. Entonces, por eso es un camino individual, donde yo tengo que conocerme a mí, donde yo tengo que hacer lo que tú has mencionado, la introspección, ese camino de reflexión sobre mis propios pensamientos, sobre mi propia vida, sobre mis hábitos, sobre mis emociones, sobre mis relaciones. Eso se trata de mí. ¿Por qué? Porque es mi historia, porque es lo que tengo disponible, es el camino mío que yo tengo que revisar. Entonces inicia como un camino individual, pero el destino al cual me lleva ese camino es dejar de ser individualista. Es algo paradójico, pero si lo reflexionamos, tiene ese sentido, la espiritualidad como un camino individual para dejar de ser individualistas, porque inicia como una reflexión sobre mí, como un reconocimiento sobre mí, como un reencuentro conmigo, y luego ese reencuentro conmigo en mi esencia hace que comprenda que lo que soy no es solo esto que se ve aquí, este individuo, sino que soy parte de ti también, soy parte del planeta, soy parte del universo, soy parte de esa fuerza superior, anterior e interior que comentaba hace un momento. Así en esos planteamientos concibo yo y entiendo la espiritualidad, Jesús. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo este desarrollo que nos das de qué es la espiritualidad. Y como lo estaba mencionando ahorita en el transcurso del video, pues yo estoy de acuerdo contigo. Es un viaje individual. Y en ese viaje individual es conectar con Dios, saber que Él está dentro de nosotros y al final de cuentas, como tú lo dices, es darnos cuenta que todos somos parte de. El camino es individual, pero llegando a un punto nos damos cuenta que todos somos parte de. Muy bien, amigo. Ya para ir cerrando, me gustaría que me pudieras decir o hablar. ¿Quién es Jesús para ti? Jesús el Cristo. Bueno, pues es otra pregunta así de amplitud. Jesús, eh, yendo a lo práctico y a lo que planteaba hace un momento de que la espiritualidad debe sostenerse siempre es en la vida cotidiana. En primera instancia, yo defino a Jesús como un ejemplo a seguir, un ejemplo de vida, un ejemplo de espiritualidad, de que en su día a día, su manera de actuar, su enseñanza, refiere una relación con una fuerza superior anterior e interior, y que día a día trabajó en que floreciera, desde su interior se expresara esa fuerza. Entonces, es un ejemplo a seguir, es un ejemplo para la vida. Y ya luego yendo a cuestiones o planteamientos más profundos, pues es comprender que Jesús como Jesús es
la representación humana de una fuerza divina que es el Cristo, y que vino a tomar ese cuerpo o esa experiencia y referencia humana en Jesús para enseñarnos a nosotros ese camino humano hacia lo divino. Si seguimos profundizando, el Cristo como la esencia divina es una naturaleza espiritual que el libro secreto de Juan argumenta o presenta como el vástago. El vástago no es Jesús en el sentido de que no es solo Jesús. El vástago es una figura representativa de la creación donde también cabes tú, quepo yo y todos los seres humanos. Todos somos el vástago. ¿Por qué? Porque todos somos ese ser capaz de hacer conciencia sobre el espíritu creador y crear. Por lo tanto, Jesús, al traer o incorporar y representar el Cristo, y el Cristo, al ser el vástago o representación de esa fuerza creadora, lo que viene a hacer es a ejemplificarnos, a guiarnos hacia el reconocimiento de ese poder creador que nosotros tenemos. Y su vida, su legado, su mensaje, para mí, tiene ese poder de que cuando utilizamos esto que mencionamos como inteligencia espiritual, es decir, liberarnos de paradigmas, las creencias, los mitos, los tabúes, el miedo, porque una de las cosas es que a veces nos da miedo cuestionar lo que está escrito y no hacemos el análisis de que si tenemos inteligencia es porque Dios nos dio la inteligencia. Es imagínate a Dios con miedo de que la usemos. O sea, no tiene lógica. Te voy a hacer inteligente, pero luego no quiero que uses la inteligencia porque como que me cae mal. No, en ese sentido, es una forma de descubrir que hay muchas formas y muchas ocasiones en las cuales nos hemos referido a algo como Dios que no es Dios. Y ya entra el tema de el impostor, que es una de las formas de expresión de Yaldabaoth, como algo que se hace pasar por el creador de la vida, pero no lo es. Quiere decir que en ese sendero de volver al principio original y de reconectar con nuestra espiritualidad y nuestra esencia, parte de ello es cuestionar las maneras como concebimos a Dios, parte de ello es cuestionar lo que aprendemos como espiritualidad y parte de ello es reiniciarnos en la cercanía con esos conocimientos. Usar la inteligencia para tomar, por ejemplo, el mensaje de Jesús, comprender el ejemplo que nos da y convertirlo en un camino personal, como decíamos hace un momento. Muy bien, amigo, muchas gracias. Tengo otra pregunta ahí con lo del Cristo. La mayoría de las personas que visitan mi canal y que a lo mejor también visitan el tuyo, es la pregunta de saber si Jesús, él murió por nuestros pecados. ¿Tú qué piensas acerca de la muerte de Jesús en la cruz? ¿Crees que realmente fue un sacrificio de expiación para redimirnos del pecado? ¿Qué simbolismo tiene el que Jesús haya muerto en la cruz? Bueno, en primer contexto, para mí personalmente, no tiene absolutamente ningún sentido decir que Jesús haya muerto por nuestros pecados. Hacemos que la cámara enfoque de nuevo eso. Porque, a ver, hablar de esa manera tendríamos que hablar de que no cumplió su propósito, de que no tuvo fruto. ¿Por qué? Porque acabar con los pecados, es decir, con los errores o con lo que hace que el ser humano viva en medio de la oscuridad o de de la equivocación y de la ignorancia, acabar con eso, que Jesús haya venido a acabar con eso, debería haber sido como un habernos dejado en luz, es decir, como que yo vine a acabar la oscuridad, es decir, los pecados. Automáticamente acabar la oscuridad significa entrar en luz, lo cual correspondería a decir de que después de la muerte de Jesús, la humanidad quedó en pleno conocimiento, en plena conciencia, en plena sabiduría, en plena luz, para no volver a equivocarse. Pero es todo lo contrario lo que vemos. O sea, Jesús no se había ido y ya se estaba
estaba, o sea, todavía permanecía el error y el pecado. De hecho, el, a los 3 días, ya cuando desaparece del cuerpo de la tumba, ya estaban persiguiendo a los discípulos. Entonces el pecado permanecía, la oscuridad permanecía, ha permanecido y aún hoy está. De ahí que el argumento de que no fue por nuestros pecados, para mí no tiene sentido. Para mí no va por ese camino. Luego, si retomo lo que estaba planteando hace un momento de Jesús como un ejemplo donde grafica la experiencia humana yendo hacia lo divino, hay dos cosas que entender en la muerte de Jesús en la cruz. Primero, que es un reflejo donde el que está crucificado somos nosotros, es el ser humano. A nivel espiritual, mental, físico, estamos atados a un sistema y una forma de pensamiento que por tomar un elemento interpretativo que nos puede dar algo de luz, a Jesús lo crucifica Roma, es decir, los romanos, impulsados por los judíos, pero como tal, quienes utilizaban ese medio de castigo eran los romanos. Entonces, Jesús es crucificado y asesinado por Roma, y Roma, al revés, es amor. Puede ser lo más insignificante para alguien, ¿no? ¡Wow! Descubrimos el agua tibia, ¿no? Pero vayamos un poquito a la profundidad que nos puede plantear. Es solamente un planteamiento de sencillez. ¿Qué significa? Que aquello que tiene crucificado al ser humano es aquello que es contrario, que va en contraposición o en contracorriente con la naturaleza espiritual nuestra que está representada en el amor. Amor va por un lado, Roma es lo contrario. Entonces, ojo, por eso en la aplicación de inteligencia espiritual, esto no significa no vayamos a Roma porque es lo contrario al amor. Todo lo que nacen en Roma no tienen a Dios porque es lo contrario al amor. No. Esas son cuestiones de forma que no tienen nada de fondo. O sea, es fanatismo que no funciona porque es lo mismo que nos desvía del propio mensaje de Jesús. Esto es simplemente un elemento de interpretación para generar una comprensión, un símbolo de que lo que crucifica al ser humano es aquello que es contrario al propio mensaje de Jesús, que es el amor. Él enseñó el amor, su mandamiento fue el amor y fue crucificado por algo contrario al amor. Entonces el ser humano está crucificado, es decir, atado, agonizante por un sistema que es contrario a la naturaleza espiritual del ser humano. A través de esa crucifixión y de esa esclavitud, porque al decir que estamos atados a esa cruz, es un sentido de esclavitud que es lo que vive el ser humano sumergido en el sistema, todos nosotros aquí esclavizados por cómo funciona el sistema, estamos en esa crucifixión. Y esta lleva a la muerte. Entonces Jesús fallece y luego resucita. Ese hecho de fenecer nos da dos elementos, tomándolo a Jesús como ejemplo. Uno, la muerte del hombre que está crucificado, preso de esa cruz o de ese sistema. Es una transformación. El ser humano que está preso en pensamientos, emociones, en conocimiento, en comprensión, está preso o crucificado al sistema, entonces debe, entre comillas, morir, terminar, hacer una transformación, hacer una resurrección. Y dos, el hecho de que al morir de ahí, entonces viene la etapa de resurrección donde resurge un ser humano con una conciencia divina. ¿Cómo así que una conciencia divina? Y ahí es donde es lo importante de la inteligencia espiritual, de revisar bien las concepciones que tenemos. Que a veces dicen, la esencia divina, entonces ya nos imaginamos angelicales, levitando, con una aureola en la cabeza, con poderes. No, la divinidad para mí no debe entenderse así. La divinidad para mí debe entenderse como un sentido de conciencia profundo sobre la conexión con la vida. La divinidad es un sentido de conexión con la vida. Y conexión con la vida no es solamente que yo me sienta en conexión con los arbolitos, eso es una parte. Conexión con la vida es conexión con la inteligencia que ella es, con la armonía que ella es,
con la sabiduría que ella es, con el poder creador que ella es, con la energía que ella es, con las posibilidades de existencia que ella es. Eso en otros términos es lo que llamamos Dios. Para mí la divinidad está en esa conexión con esa dimensión profunda que ante todo, la manera como yo la entiendo y como la encuentro es que es servicial. Dios es servicio, porque fíjate, si tú y yo existimos, gracias a Dios, que es un término, es una expresión que hace parte de la religiosidad, y lo usamos muchísimo, todo es gracias a Dios. Si analizamos eso y comprendemos la realidad de lo que eso significa, que tenemos vida gracias a Dios, automáticamente tenemos que definir a Dios como un servidor. Él le está sirviendo a nuestra existencia. Él está sirviendo para que nosotros podamos vivir. Es un servidor. Luego, cuando el ser humano se reconoce como divino, se reconoce como un servidor, no como el poderoso, levitando la luz y lo angelical. ¡Oh! Y toda esa musiquita así, santidad. No, servidor. El ser humano en su divinidad como servidor de la vida, como servidor de ese gran espíritu, como servidor de esa sabiduría. Entonces la resurrección para mí es un ejemplo del ser humano volviendo a esa conciencia profunda que le transforma la vida. Le transforma la vida. Y ya, bueno, pues serían muchos elementos de profundidad los que habrían precisamente para ir hacia el alcance, la trascendencia que eso tiene y lo que significa. O sea, el nivel al que puede llegar a hablar de que el ser humano conecte con su divinidad es literalmente poder comprender lo que Jesús, por ejemplo, mostraba a través de los milagros, sino que para nosotros todo eso es muy loco. O sea, es eso, es milagro. Y si el ser humano se asume en su cercanía a la divinidad simplemente como milagrería, lo que hacemos es montar más religiones. A través del si concebimos el ser humano, tomando el ejemplo de Jesús, una persona X llegando a hacer lo que hacía Jesús como milagro, entonces ya va a haber una religión alrededor de esa persona que alcance ese poder. Y por eso es necesario comprender que no se trata de eso. No se trata del milagro como milagro. Se trata de lo que es la naturaleza del espíritu humano, su capacidad para crear, que en cierto ámbito y en cierto nivel será crear esas cosas, esos milagros, eso que llamamos milagros, pero que en origen la forma de aplicar el ser servidores y el ser creadores está, por ejemplo, en crear una buena relación, en crear un buen hábito de pensamiento, en crear una buena emoción. Esos también son ejercicios creadores que sirven y que en la medida que como seres humanos nos acerquemos a tener una constante conciencia de vivir así, podremos escalar a otros niveles que nos permitan instancias que hoy para nosotros son locas, pero que llegará el momento de poder comprenderlas y que necesitaremos usarlas para poder que no solamente una persona, sino la humanidad como tal, se libere de esa cruz que simbolizó la crucifixión de Jesús. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Este, bueno, ya para ir cerrando, ya sería lo último, la última pregunta, amigo, o no es una pregunta, sino más que nada sería un consejo de tu parte, porque habemos muchas personas que nos encontramos en ese proceso del que tal vez estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, nos estamos dando cuenta que nos hemos equivocado, nos estamos dando cuenta, en otro sentido me refiero en el que tal vez lo que me están enseñando en la iglesia, empiezo a dudar, empiezo a sentir la espinita de querer investigar otros documentos. Ya para cerrar esta visita que tuviste aquí con nosotros, ¿qué consejo les darías tú a esas personas que se encuentran en este proceso? Apenas están iniciando en este proceso de despertar, pudiéramos llamarlo así.
¿Qué consejo les darías tú? Bueno, Jesús, a mí la verdad lo que se me ocurre decir, muy desde la experiencia y muy desde lo que siento, para todos quienes estamos recorriendo estos caminos, eh, divertirse. Hay que divertirse. El camino, este camino hay que disfrutarlo. A pesar de que sea reconociendo que yo estaba equivocado, que vivimos en un sistema que en ciertas ocasiones podemos verlo y definirlo como que es una porquería, a pesar de ver de que, Dios mío, todo lo que he estado engañado, cuánta mentira he comido, a pesar de que sean momentos así o momentos de ver yo todo lo que me he equivocado, cómo he podido comportarme así, como, a pesar de esos descubrimientos que pueden verse como algo culposo, hay que divertirse. ¿Por qué hay que divertirse? Primero, porque, por ejemplo, en esos momentos en que descubrimos que nos equivocamos o que hemos estado engañados o que etcétera, eso es un amanecer. Y en todo amanecer hay que hacer como el pájaro, hay que despertarse a cantar, es decir, a manifestar esa alegría y gratitud con la vida. Es un amanecer, estoy despertando. Entonces eso tiene que ser motivo de alegría, divertirse, disfrutar el camino, aún en esos momentos de salir de la oscuridad. Ese divertirse también incluye el tenernos paciencia, calma, el ir, no apresurarnos, no correr, no tampoco querer aventarle esto a todo el mundo a la cara. Calma, porque hay que divertirse en el camino. Porque esa diversión tiene un secreto de fondo. Ese disfrutar el camino tiene, entre comillas, un secreto de fondo. Se llama la gracia. La gracia. Y ustedes se darán cuenta que es un término ligado a lo espiritual. La gracia, el gozo. La gracia es lo que Jesús llamaba la bienaventuranza. Y él nos llamaba a ser bienaventurados, o sea, la aventura del bien. Ese bien, que es Dios, es la gracia de la vida. La vida la tenemos por gracia, es un don, es un regalo. Y la gracia tiene varias maneras de entenderse. Por ejemplo, en Colombia, cuando se habla de alguien que es gracioso, ah, qué persona tan graciosa. Ah, sí, qué gracia es. Ese gracioso se refiere a que es alguien divertido. Es decir, que genera alegría, porque la gracia está relacionado con lo grato, y lo grato es algo que se disfruta. Entonces, vivir en gracia, que es vivir el bien, que es la bienaventuranza, es vivir con alegría. Se llama la alegría de ser. La alegría de ser es una manera de conectar con nuestra naturaleza espiritual. ¿Por qué? Porque es permanecer en la constante o en la enorme satisfacción de ser. Satisfacción por ser, porque soy, porque existo. Dado que yo soy una expresión y soy parte del espíritu de la vida, el solo hecho de existir ya tiene que ser un motivo de alegría. Existo, soy. La alegría de ser es una conexión con nuestra naturaleza espiritual. Y el otro elemento que podemos ligar con la gracia es la gratitud. Gracias. ¿Qué estoy haciendo cuando le digo a alguien gracias? Estoy reconociendo que hizo un bien, que fue grato, hizo algo grato para mí, y le estoy deseando que eso que hizo grato por mí se le multiplique, que reciba mucho más de cosas gratas, que reciba mucho más de gracia. Pero como dije que gracia es el bien, que es la vida misma, entonces le estoy deseando mucha más vida, mucha más bendición, si queremos usar ese término. La gracia incluye la alegría, incluye la gratitud. Y el recorrer este camino necesita esos elementos, necesita que vivamos en gracia, necesita que haya alegría en el recorrer el camino, en lo que aprendemos, en lo que descubrimos, en lo que comprendemos. Divirtámonos y tener la gratitud con ese camino, con lo que vamos aprendiendo, con lo que vamos dejando, con el maestro que quedó antes. Porque, a ver, en muchas ocasiones, el mejor maestro que podemos tener, en principio nos cae mal, nos choca. ¿Cómo así? Hay situaciones que son incómodas, malucas, feas, dolorosas, se convierten en tremendo maestro. Al principio no nos gustaba, pero después llegamos a comprenderlo. Entonces, a veces queremos renegar de algo que hicimos o algo que nos pasó, pero al final la prueba de que aprendimos de él es que seamos capaces de agradecerlo, es decir, de obtener gracia a partir de ello. Porque al final de cuentas, como ya mencioné, la gracia es la vida. Entonces, en sí, mi invitación a divertirnos es que nunca
perdamos la conciencia, o más bien, permanezcamos en la conciencia de que ante todo estamos en la vida. Y eso ya es una gracia. La vida sigue. Lo que estamos haciendo es sintonizarnos con ella para seguir con ella. Hay que vivir, hay que vivir, hay que vivir. Estamos en la vida y eso hay que agradecerlo, eso hay que disfrutarlo, eso hay que aprovecharlo. Cada día es único, este momento no va a volver, entonces hay que divertirse, hay que abrazarlo para poder sacarle el provecho. Y asimismo, el camino espiritual, el camino de búsqueda debe tener esos elementos. Hay que divertirse, hay que disfrutarlo. Muchas gracias, amigo. Créeme, estoy muy agradecido porque hayas aceptado mi invitación de que estés aquí en mi canal. Eh, Vamos a despedirnos de nuestros amigos que nos están viendo. Entonces, ahora sí, chicos, ya para despedirnos, si esta es la primera vez que visitas mi canal, te invito a que te suscribas, te invito a que actives la campanita de las notificaciones para que estés al pendiente de cada uno de los videos que yo vaya subiendo. Te invito a que puedas compartir este video, déjame tus comentarios, dime qué piensas acerca de lo que hablamos ahora. Realmente es un tema reflexionar toda esta entrevista que tuvimos con nuestro amigo Jaime Ángel. Y pues los leo en los comentarios. Y de mi parte, chicos, sería todo. Muchas gracias, Jaime Ángel, por estar aquí con nosotros y nos despedimos. Hasta luego. Hasta la Jesús, gracias por la invitación y gracias a cada uno de los que han dedicado su tiempo, su atención para acompañarnos también.